En esta sesión explicaremos cómo se modela un edificio en el programa ETAPS. Para ello, modelaremos el edificio que hemos estado analizando en sesiones anteriores en Octave y MATLAB con el fin de que podamos corroborar nuestros resultados. Antes de arrancar con el programa, es importante resaltar lo siguiente. Existen unos pasos principales que nosotros necesitamos llevar a cabo para crear cualquier modelo estructural y cualquier software especializado. El primero de ellos se basa principalmente en definir. ¿Pero en definir qué cosas? En definir las propiedades de nuestro modelo. Cuando hablamos de propiedades, hablamos entonces de los materiales, las secciones transversales, los casos y patrones de carga, entre otros, que permiten claramente empezar a establecer las características de nuestro modelo estructural. El siguiente paso pues va a ser dibujar. Para dibujar, todos los software especializados tienen un conjunto de comandos que están asociados a lo que es el dibujo digital, el que estamos acostumbrados a hacer en AutoCAD. Podemos replicar líneas, podemos cortarlas, podemos alargarlas, mover puntos y demás. Y lo que nos permite entonces hacer la sección, o llamémoslo así, el paso de dibujar, es empezar a crear esa geometría de nuestra estructura directamente en el programa. Empezar a definir los elementos que son horizontales, los elementos verticales, los elementos tipo losa, y para ello utilizaré un gran conjunto de comandos que a medida pues que se ha avanzado en el desarrollo de estos tipos de programas se han ido implementando mucho más comandos relacionados con el dibujo asistido. Después de que nosotros definimos y dibujamos, llega el momento de asignar. ¿Pero asignar qué? Asignarle a esos dibujos unas propiedades. Porque cuando nosotros dibujamos una línea en estos programas, solamente va a ser una línea hasta que nosotros le digamos al programa que deje de ser una línea y que se convierta en una viga, en una columna, en una cercha, en un elemento estructural. Entonces aquí lo que nosotros queremos en asignar es simplemente tomar los elementos, ¿cierto? A cada elemento le vamos a asignar las propiedades. Simplemente coger los elementos y relacionarlos con propiedades. Después de que nosotros asignamos el conjunto de propiedades a nuestros elementos, podríamos pasar a analizar ya y obtener resultados. Claramente que aquí estoy mencionando 5 pasos que agrupan una gran cantidad de subpasos que iremos explorando y que iremos llevando a cabo a medida que avanza esta sesión. Porque en asignar, por ejemplo, debo asignar, además de las propiedades a los elementos, debo asignar los apoyos, debo asignar las cargas, es decir, cargar mi estructura, entre otros. Entonces, van a ser un conjunto de subpasos que empezaremos poco a poco a discretizar. Cuando analizamos, básicamente utilizamos todo el motor computacional que tiene el software especializado a su disposición para resolver el conjunto de ecuaciones, para resolver todo el sistema y para que nos entregue obviamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando básicamente la respuesta estructural. Esa respuesta estructural, recordemos que pues va a estar dada en términos de reacciones, fuerzas internas, esfuerzos, deformaciones, desplazamientos, entre otros. Y cuando ya nosotros tenemos entonces el análisis ejecutado, pues pasamos a interpretar. Y entonces cuando decimos que vamos a interpretar es que vamos a pedirle al programa de que nos muestre los resultados. Y a partir de esos resultados nosotros poder tomar decisiones relacionadas con posteriormente el diseño estructural. ¿Listo? Entonces, la intención en estas sesiones de manejo de software especializado es precisamente ejecutar esos 5 pasos y vamos a ver que se va volviendo todo un proceso muy mecánico el hecho de que queramos modelar en alguno de estos programas cualquier
elemento o sistema estructural. Siempre empezamos definiendo, seguimos con el dibujo, luego asignamos, luego analizamos y por último interpretamos resultados. Entonces vamos al programa. Bien, aquí entonces tenemos la interfaz gráfica inicial del software ETAPS. Sin importar la versión que estén utilizando, me atrevería a decir que casi todas tienen una base, la base de los comandos que aparecen allí en las barras de herramientas se mantiene. Versiones más antiguas o más actuales que esta podrán tener uno que otro comando de más, lo cual no nos limita a que podamos desarrollar esta sesión con base en esta versión. En últimas, lo que se pretende es que ustedes, a partir de la visualización de este video, puedan tener una idea de cómo se modela un edificio en este tipo de programas y de esa manera pues puedan también ir avanzando en la práctica del manejo de los mismos. Entonces, le damos aquí en nuevo modelo. Cuando le damos en nuevo modelo, él me va a cargar tres opciones y me dice, quiere arrancar por algunas configuraciones que ya están guardadas por defecto en el usuario. Vamos a asumir que no tenemos nada guardado por defecto. Aquí nos explica un poco de qué trata. Luego me dice que arranque con configuraciones de un archivo base. Yo voy a asumir que no tengo archivo base y entonces quiero arrancar con mis propias configuraciones, con construcciones o más bien con configuraciones que voy a construir aquí mismo en esta ventana. Para ello entonces lo primero que me pregunta es el sistema de unidades. Aquí es muy importante que definamos siempre como parte inicial el sistema de unidades que queremos trabajar. Nosotros vamos a trabajar y hemos trabajado en el curso con el sistema métrico internacional SI. Si nos paramos aquí, nos muestra que para el sistema métrico internacional, él ya viene por defecto, ya cargado, un conjunto de unidades y cuando yo le dé OK, él va a tener ese conjunto de unidades. Sin embargo, vamos a mirar unos minutos más adelante cómo puedo empezar a combinar sistemas de unidades. Supongamos que yo no quiero tener los esfuerzos en megapascales, sino que los quiero tener en kilopascales o los quiero tener en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Yo lo puedo hacer y entonces puedo empezar a combinar unidades según el criterio que esté estableciendo o según lo que yo desee. Nosotros trabajaremos con el sistema métrico internacional y ajustaremos algunas de las unidades con respecto a los prefijos o sufijos, es decir, ajustaremos de megapascales a kilopascales o de kilopascales a megapascales como a nosotros más nos convenga. Eso lo definiremos a continuación. Por ahora simplemente elegimos el sistema métrico internacional. Nos pregunta entonces por la sección de base de datos para el acero. No vamos a modelar acero, lo dejamos por defecto como el ISC 14. Nos pregunta entonces si vamos a diseñar para acero. Lo dejamos por defecto con la norma que está aquí. Y luego nos pregunta si vamos a diseñar para concreto. Aquí, a pesar de que vamos a modelar un pórtico de concreto reforzado, no vamos a diseñarlo. Entonces también lo podemos dejar por defecto. Entonces vamos a darle OK. Y tan pronto como esto sucede, él en esta ventana me dice que si quiero, me pregunta que si quiero cargar una plantilla rápida de un nuevo modelo. Esto quizás sirva para alguien que quiera arrancar un modelo con base en alguno de los prediseñados que tiene el programa por aquí. Sin embargo, aconsejo arrancar su modelo desde cero. Es decir, que usted sea el que tenga el total control desde el paso cero de todo lo que está haciendo en el programa. Eso le va a permitir que usted sea responsable y sea consciente de las cosas que tiene que ejecutar y de lo que quiere hacer para que ese modelo estructural sea consecuente con el conjunto de hipótesis y simplificaciones que usted viene aplicando desde la teoría. Entonces aquí yo aconsejo iniciar un modelo completamente vacío. Entonces siempre escojo esta plantilla para que de esta manera sea yo quien tenga el total control de mi modelo.
Así yo voy a definir absolutamente todos los parámetros, toda la cuadrícula de dibujo que requiero. Después de que hemos entonces elegido la plantilla vacía, vemos cómo se activan las ventanas de comandos y rápidamente vamos a socializar un poco acerca de las barras de menú. El programa es completamente guiado para que el usuario pueda definir un modelo estructural de una manera consciente. Entonces, nosotros arrancamos el menú de archivo en el cual guardamos, exportamos, abrimos, cerramos, etcétera. Aquí podemos editar lo que hemos dibujado, aquí podemos tener diferentes visualizaciones de nuestro modelo en planta, en 3D, en alzados, podemos hacer zoom, quitar zoom. Aquí este es uno de los menús más importantes porque aquí definimos todas las propiedades del modelo, materiales, secciones, diafragmas, funciones, fuentes de masa, modos de vibración, patrones de carga, combinaciones de carga. Aquí dibujamos, entonces aquí vemos un gran conjunto de herramientas de dibujo muy parecidas a las del AutoCAD. Aquí seleccionamos, podemos seleccionar por diferentes tipos de propiedades, por diferentes tipos de secciones, por diferentes tipos de materiales. Podemos también entonces aquí asignar, aquí este es otro de los menús demasiado importantes porque aquí a todo lo que hemos dibujado le vamos a asignar un conjunto de propiedades. Entonces tenemos diferentes tipos de objetos dentro del programa como son los join que son los nodos, los frame que son las líneas y los shell que son las áreas. Con los join son creados automáticamente en la intersección de o en el punto inicial y el punto final de un frame. Los frames son elementos rectos, prismáticos que nos permiten modelar elementos estructurales como columnas, vigas, elementos de cercha y los shell pues voy a modelar principalmente muros, losas, etcétera. Aquí analizo, entonces aquí puedo elegir cuáles son los grados de libertad que se van a activar en el análisis, si quiero hacer un análisis en 3D, o un análisis bidimensional, o un análisis sin considerar rotación, o puedo activar los grados de libertad que a mí me plazca, de tal manera de que el análisis pues sea consecuente con lo que yo estoy modelando quizás a mano. Aquí en display vemos entonces todos los resultados, vemos también la asignación de cargas, todo esto se activa cuando yo corro el programa. Y en design, pues es un menú que se va a utilizar quizás en un curso de diseño posterior. Aquí nosotros no utilizaremos este menú. En opciones puedo entonces cambiar un poco acerca de la forma en la cual el programa me muestra todo lo gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, aquí donde dice modo gráfico, por defecto él viene así. Entonces, si usted no tiene una máquina que tenga bastante capacidad, yo le aconsejo que por favor elija estándar. Y de esa manera el programa va a consumir menor memoria del computador, entonces va a ser mucho más rápido. Y bueno, aquí digamos display de unidades. Aquí en display de unidades, entonces si yo le digo expandir form, sí. Aquí pues voy a mirar todas las unidades que me va a presentar, con cuántas posiciones decimales, cuál es la tolerancia de esas unidades y aquí entonces yo puedo hacer el ajuste de las unidades conforme yo lo requiera. Adicionalmente puedo entrar por acá, puedo elegir aquí las unidades, le doy Show Units Form y aquí pues básicamente encuentro todas las unidades que esté trabajando. Por ejemplo, aquí las longitudes van a estar en milímetros, vamos a trabajar con longitudes en centímetros, por ejemplo. Los desplazamientos están aquí en milímetros, los podríamos dejar en milímetros, la fuerza está en kilonewton, me parece adecuado. Los módulos están en megapascales, estaría bien trabajar en megapascales, lo podemos también trabajar en newton sobre milímetro cuadrado si así lo queremos. O aquí escogemos kilonewton, entonces aquí van a aparecer la unidad de, si le doy aquí en metros, entonces me aparece kilopascales. Entonces, dependiendo de cómo yo quiera trabajar las unidades, pues aquí podré venir a hacer los cambios. Algo que es muy importante y es que el programa hace cambios de unidades o conversión de unidades interno. Es decir, supongamos que yo definí el modelo con las fuerzas en kilonewton y resulta que cuando quiero ver los resultados quiero que me muestre las fuerzas en newton. Entonces,
Si yo vengo acá y le cambio de kilonewton a newton, el programa automáticamente hace la conversión y yo no tengo que hacer ninguna conversión, no tengo que multiplicar por 1000 ni dividir por 1000, nada, nada de eso. El programa automáticamente lo hace. Muy bien. Entonces, de esta manera empezamos nosotros a definir los datos de entrada de nuestro modelo, ¿sí? Arrancando por las unidades. Es fundamental arrancar por aquí, por las unidades. Aquí me está preguntando por la rigidez traslacional. En la rigidez traslacional, aquí básicamente sí necesito tener mucho cuidado porque como quiero comparar lo comparable con el que hicimos en Octave y MATLAB, pues la rigidez traslacional, que es las unidades de la matriz de rigidez, tienen que estar en kilonewton metro. Lo mismo que la rigidez rotacional, kilonewton metro. ¿Listo? Aquí adicionalmente vamos a encontrar la masa. Entonces aquí en la masa vamos a dejar por defecto, si fuera una fuerza sería en newton y pues él va a reportar la masa en kilogramos. Si lo cambio a toneladas, entonces aquí pues va a aparecer una masa bastante rara. Entonces lo dejamos aquí en newton para que nos reporte la masa en kilos conforme la que nosotros tenemos en Excel. Y así sucesivamente pues vamos a ir definiendo un conjunto de unidades a medida que vamos avanzando con nuestro modelo. Por ahora vamos a decirle OK y lo dejamos hasta aquí. Una cosa que es muy importante y que yo aconsejo cuando se está haciendo un modelo estructural bastante complejo es ir haciendo copias de seguridad. Las copias de seguridad o los backup permiten que si en algún momento este programa llegase a cerrarse, porque puede suceder que usted esté haciendo el modelo del edificio, el edificio ya está muy robusto, ya tiene muchos elementos, muchas cosas, el programa puede llegar a cerrarse de un momento a otro y es mejor como ir guardando en ciertas ocasiones o momentos en los cuales se haga algo importante en el mismo. Entonces yo en ciertas o ciertos puntos de esta modelación voy a hacer una copia de seguridad porque considero importante de que si el programa se me llega a dañar o si el modelo se me llega a dañar, pues poder arrancar no desde cero, sino desde un modelo que ya haya tenido por lo menos un avance. Entonces arrancamos, vamos a decirle archivo guardar como. Vamos a crear una carpeta, por aquí la tenemos, la carpetica en la que hemos venido trabajando se llama clase hoy, edificio etaps modelo 1. Y aquí pues podemos decir edificio y usted le puede colocar lo que hizo allí o simplemente le coloca edificio backup 1. Y de esa manera pues va a tener varios archivos con los cuales puede apoyarse. Este modelo que vamos a ejecutar el día de hoy, que yo lo he llamado modelo 1, es una forma en la cual nosotros podemos ingresarle al programa las fuerzas horizontales equivalentes. Vamos a tener una sesión 2 en las cuales vamos a explicar cómo o la otra forma en la cual el programa puede modelar la fuerza horizontal equivalente o esas cargas laterales. Por ahora entonces nos vamos a enfocar en la geometría del edificio. La intención entonces es dejar definida la geometría del edificio para luego aplicarle las cargas, pasar a analizar y luego interpretar los resultados que tenemos. Entonces, para ello arrancamos con este paso a paso y empezamos definiendo la mayor cantidad de propiedades del modelo que tengamos. Entonces vamos a ir a Define, Material Properties, y aquí hay unas propiedades, unos materiales por defecto. Yo aconsejo, a pesar de que vayamos a utilizar un concreto, añadir un nuevo material, porque aquí hay un concreto que es de 4000 psi. Algunos usuarios sienten como la tentación de coger ese concreto de 4000 psi y empezarlo a modificar, lo cual va a restar esa capacidad que usted tenga de controlar todo el modelo. Entonces yo les aconsejo añadir un nuevo material y espero que así lo ejecuten. Añaden un nuevo material, aquí se van a preguntar por la región. Claramente pues no tenemos una región asociada a nuestro país, le damos en usuario y aquí escogemos concreto y le damos OK. Cuando eso ocurre, entonces aquí el programa nos va a preguntar, mucha atención, por las propiedades de ese concreto. Lo primero es darle un nombre.
Entonces yo puedo colocar concreto 1, 2, 3, 4, 5 y no va a tener ni idea ese concreto a qué F'C está asociado. Entonces se aconseja nombrar el concreto con FC o F'C y el valor que está utilizando. Recordar que este edificio se ha modelado para un concreto F'C de 21 megapascales. Entonces este va a ser el concreto y ese va a ser el nombre de ese concreto, que es la característica que lo diferencia de otros. Tipo de material concreto, simetría direccional del material, es un material isotrópico el que estamos considerando, no es ortotrópico, es isotrópico, porque estamos considerando que va a tener claramente las mismas propiedades en todas sus direcciones. Ahora vamos entonces a definir la densidad de ese material. ¿Para qué sirve este paso? Cuando yo le defino la densidad del material, el programa va a ser capaz de calcular lo que nosotros denominamos como la masa de cada uno de los elementos. Entonces yo puedo especificar la densidad por peso o especificar la densidad por masa. Elijo especificar la densidad por masa y sé que la densidad del concreto reforzado es de 2400. Solamente tengo que cambiar ese dato y el programa automáticamente hace la conversión para otras variables que dependan de ese dato. Lo siguiente es el módulo de elasticidad. Me lo está pidiendo en megapascales. Entonces, el módulo de elasticidad, yo sé que en megapascales, por fórmula normativa de NSR10, es 4700 por la raíz de F'C. Dentro de estas celdas hay una calculadora que me permite hacer este tipo de operaciones para calcular entonces ese módulo de elasticidad, 4700 por 21 a la punto 5, que es como sacarle la raíz cuadrada, y entonces obtengo un módulo de elasticidad de 21.538.105 y más decimales en megapascales. La relación de Poisson que vamos a asumir para el concreto es igual a 0.2, como nos recomiendan los textos que estudiamos en los cursos de resistencia o mecánica de materiales, donde se nos presentaban claramente los valores estándar para materiales estructurales convencionales. Coeficiente de expansión térmica lo dejamos por defecto, no lo vamos a utilizar para este análisis porque no van a haber efectos térmicos en la edificación. Y automáticamente el programa calcula el módulo de rigidez o módulo de cortante, que recordemos que depende del módulo de elasticidad y de la relación de Poisson, algo que ya se vio en cursos anteriores. Ahora le damos clic en modificar las propiedades del material, los datos que son necesarios para el diseño, le damos aquí modificar y aquí nótese que nos pide el F'C. Aquí nosotros entonces tenemos que ser consecuentes y estamos creando un concreto de 21 megapascales, entonces aquí viene 21 MPa y aquí me pregunta por si quiero utilizar concreto liviano o no. El concreto liviano es un concreto de baja densidad. Al tener baja densidad va a aportar menor masa a la edificación y si yo le doy elegir un concreto liviano, entonces él me va a pedir un factor de reducción de resistencia por cortante que se llama lambda y que no me lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo sé? Porque no voy a utilizar concreto liviano. Van a ver en los cursos de diseño de estructuras que cuando se está diseñando concreto aparece ese factor de reducción de resistencia cortante, es un parámetro que se llama lambda y que pues va a variar aproximadamente entre 0.75 y 1. De tal manera que lo que hace esto es reducir la capacidad que tiene el concreto para resistir diferentes estados de límites, dado que estamos utilizando un concreto de menor densidad. Como no vamos a utilizar concretos de menor densidad, entonces esto no se cliquea. Le damos OK y tendríamos en efecto todas las propiedades básicas para caracterizar ese material en el rango lineal y elástico, que es como estamos asumiendo que se va a modelar todo el edificio. Si yo quiero ya hacer un modelo no lineal del edificio, tengo que considerar los datos no lineales del material. Entonces aquí ya empiezo a explorar estas ventanas donde me va a pedir un conjunto de parámetros con el fin de poder hacer un análisis no lineal o un análisis inelástico de esa estructura. Como eso no va a pasar, entonces simplemente vamos a darle OK. También se exploran las otras ventanas, por ejemplo, cuando quiero hacer un análisis
considerando los efectos que ocurren a largo plazo, como el Cree, el shrinkage y otros conjuntos de fenómenos físicos que hacen que la resistencia al concreto se disminuya en el tiempo. Entonces aquí vengo y lo determino. Como eso no lo vamos a hacer, porque estamos considerando un análisis inmediato de la edificación, el rango elástico lineal, entonces simplemente dejamos todo eso por defecto. El programa no lo va a tomar, porque él sabe y va a asumir, así como nosotros le vamos a indicar, de que es un análisis en el rango elástico y lineal. Entonces le damos OK, y aquí ya tenemos creados ese material. Yo aconsejo, si el programa les deja borrar los demás, hacerlo para no saturar el modelo. Entonces ahí ya tenemos el material que se llama F'C de 21 megapascales, que es un concreto con esas características. Le damos OK y vamos guardando. A continuación entonces vamos a crear las secciones transversales. Vamos a Section Property y vamos a secciones tipo Frame o secciones de pórtico. Aquí vemos unas secciones por defecto también. Hay algunos usuarios que les gusta arrancar desde acá. Yo aconsejo que eso no se haga para que usted entonces sea creador total de las secciones transversales de su modelo. Entonces usted le va a dar en añadir nueva propiedad, concreto rectangular, y vamos a crear las vigas. Para crear las vigas le damos en rectangular, él abre esta ventana y aquí lo primero que me pide es un nombre para esa viga. Entonces lo que yo aconsejo es colocar V de viga o VG de viga, ustedes quieran, o viga, escribir lo que quiera, pero por favor colóquele la sección donde el primer dato indique la base y el segundo dato indique la altura. De esa manera usted va a saber que esa viga que va a señalar luego tiene esa dimensión y no tendrá que volver a esta ventana. Entonces vamos a mirar las vigas que nos propone nuestro modelo. Es una viga de base 0.3 metros y de altura de viga 0.4 metros. Aquí me está pidiendo las medidas en centímetros porque yo quise que fuera así, si no entonces lo cambio aquí en unidades. Entonces aquí en width me está pidiendo básicamente la base, entonces yo le voy a decir que sea de 30 centímetros y la altura me está pidiendo de 40 centímetros. El dibujito se actualiza y aquí podemos ver claramente que ya está asumiendo esa sección transversal. Entonces aquí vamos a colocar que es una viga de 30 por 40. ¿Con qué concreto vamos a hacer esa viga? Esa viga la vamos a hacer con un concreto de F'C de 21 megapascales. Luego entonces aquí aparecen otras secciones, llamémoslo así, o más bien otros menús que podríamos explorar, como es el Property Modifiers. En Property Modifiers vamos a encontrar unas celdas donde yo puedo modificar las propiedades de la sección transversal de esa viga. ¿Como cuáles? Supongamos por un momento que yo quiero analizar esa viga con la mitad del área. Algo loco, no sé. Entonces yo vengo y le digo, venga, aquí donde dice cross section area, por favor no considere 1, sino que considere 0.5. Entonces, ¿qué hace el programa? Calcula el parámetro geométrico que se llama área y viene y lo multiplica por el parámetro que encuentre aquí. Como yo por defecto lo voy a dejar como 1, entonces él va a considerar todo el área de la sección. ¿Para qué sirve esto? En algunos casos nosotros queremos hacer un análisis de secciones que ya están fisuradas. Entonces la sección fisurada tiene algo que se conoce como momento de inercia agrietado, y el momento de inercia agrietado es menor que el momento de inercia de la sección bruta, es decir, de la sección sin ninguna grietica. Entonces aquí yo puedo venir a modificar esos momentos de inercia de acuerdo con unos porcentajes que me permitan poder tener en cuenta esos momentos de inercia agrietados si quiero hacer un análisis de ese tipo. Estos dos parámetros que vemos aquí son supremamente importantes porque con estos dos parámetros el programa va a activar o a desactivar algo que se conoce en la teoría de estructuras como el análisis considerando deformaciones por cortante o la teoría de Timochenko para vigas y elementos de pórtico. Si estos dos parámetros tienen un 1, como vienen por defecto, quiere decir que va a tener en cuenta esas deformaciones por cortante y por lo tanto va a trabajar los pórticos y las vigas, sus matrices de rigidez, las va a trabajar con el aporte de esas deformaciones por cortante, es decir, va a tener en cuenta la teoría de Timochenko. Si aquí yo
le coloco 0, como vamos a ver más adelante en nuestro modelo, al colocarle 0, él va a desactivar ese aporte de deformaciones por cortante y entonces va a modelar con la teoría de Euler-Bernoulli, que es la teoría clásica de vigas y de pórticos, que incluso es la que nos ha gobernado las matrices de rigidez tradicionales habituales en nuestro modelo. Es decir, si yo más adelante, cuando le dé ejecutar el programa, vengo y bloqueo estas dos celdas, entonces los resultados que obtuve en MATLAB con los que va a obtener en este programa van a ser exactamente iguales. Si no la bloqueo y la dejo por defecto, voy a tener unas diferencias y esas diferencias se deben a que las matrices de rigidez tienen ese aporte adicional de la teoría de Timochenko, que veremos entonces cuando sea el momento de activar o desactivar estas celdas. Por ahora lo dejamos así y le damos OK. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el programa todavía no va a diferenciar una columna de una viga, entonces lo que suele uno hacer es depurarlo un poquito más con respecto a cómo lo reforzaría en el caso de que se vaya a diseñar. Aquí por defecto aparece como un elemento tipo columna, pero habitualmente para las vigas cliqueamos que sea solamente una viga. Entonces que ese elemento, si se llegase a diseñar, se diseñara para el momento flector principalmente, o sea la flexión. Le damos aquí en OK y ya él va a discretizar esto de una manera mucho más adecuada. Si yo le doy aquí en Show Section Properties, él me va a mostrar las propiedades de esa sección transversal, tales como área de cortante, es puramente importante para la teoría de Timochenko, momentos de inercia y demás. Porque todo aparece con números 2, 3, 3, 3, 2, 2 y todo. Esto se debe al sistema de ejes locales que tiene cada elemento. Este tema de los sistemas de ejes locales de cada elemento se explicó en el video introductorio que se llama Conociendo la interfaz gráfica de este tipo de programas. Allí por favor van a encontrar entonces la referencia de por qué es el grado, el eje local 1, por qué es el 2 y por qué es el 3. Entonces aquí vamos a darle OK y ya tenemos entonces nuestra viga de 30 por 40. Si le damos añadir una nueva propiedad, vamos a crear las columnas. Para las columnas vamos a tener columnas, vamos a mirar entonces nuestro modelo, tenemos columnas orientadas en X una cantidad de 40 centímetros y en Y orientadas 60 centímetros. Aquí esas columnas entonces van a ser columnas de 40 por 60 de concreto 21 megapascales y aquí pues lo que uno haría de una forma intuitiva es darle a depth la dimensión pues más grande y a width la dimensión más pequeña. Sin embargo, como la columna es un elemento tridimensional, cuando yo la dibuje en todo el modelo ya me voy a dar cuenta si realmente estas eran las dimensiones correctas o si tengo que intercambiar. ¿Sí? Es decir, pasar 40 para acá y 60 para acá para que sea consecuente con la forma en la cual está en el modelo. Como es una columna, la dejamos por defecto con ese tipo de reforzamiento, miramos las propiedades si son de nuestro interés y le damos OK y podemos borrar estas otras para depurar el modelo y que nos quede un modelo bastante limpio. Le damos OK y ya tenemos entonces creadas nuestras secciones transversales para nuestras vigas, para nuestras columnas. Ahora vamos a definir la grilla de dibujo, es decir, la cuadrícula de dibujo. No puedo hacer ningún tipo de dibujo en estos programas si no tengo una cuadrícula. Entonces, para crear esa cuadrícula, y cuando digo no puedo es porque pues es una cuestión más de orden. ¿Listo? Ahorita sí. Para crear esa cuadrícula puedo venir y darle clic derecho y aquí le doy añadir y modificar grillas. Cuando le digo en añadir y modificar grillas o cuadrícula, primero voy a modificar y a crear la cuadrícula en planta, sea vista en un plano XY, y luego la modifico en altura con los pisos. Entonces para ello vamos a añadir vamos a modificar la grilla existente que viene por acá por defecto, la modificamos. Y aquí vamos a ingresar entonces las coordenadas de cada uno de nuestros ejes, de los ejes que son letras A, B, C y D y de los ejes que son números del 1 al 6. Voy a cerrar por acá para poder utilizar la información que tengo en el Excel. Y vamos a darle clic derecho, añadir y vamos entonces a empezar a modificar los datos. Entonces arrancamos, vamos a mirar nuestro modelo en planta.
Arrancamos entonces con los datos en X. En X vamos a tener las siguientes, los siguientes ejes. Tenemos el eje A, el eje B, el eje C y el eje D. En el eje A tenemos como coordenadas 0, el eje B está en coordenadas 3.15, el eje C está en coordenadas 3.15 más 5.5, 3.15 más 5.5, y el eje D está en coordenadas 8.65 más 3.15. Como ustedes pueden ver aquí, el programa está asumiendo entonces esos ejes, no los está asumiendo como si fueran los pórticos en X, sino que está asumiendo básicamente como si fueran puntos que están distanciados en X. Entonces quiere decir básicamente que estos pórticos o estos ejes A, B, C y D tienen que estar distribuidos aquí en Y no en X, como lo estábamos haciendo. Entonces aquí simplemente vamos a colocar los números 1, 2, vamos a colocar aquí 3, aquí vamos a colocar 4, aquí 5 y aquí 6. Y entonces lo que nos va a cambiar aquí básicamente van a ser las coordenadas. Entonces aquí vamos a colocar 4.4. Este sería 4.4 más 4.4 porque se va acumulando, luego 8.8 más 4.4 porque todas las luces son las mismas, luego 13.2 más 4.4 y luego vamos a tener 17.6 más 4.4. Como ustedes pueden ver, aquí en este dibujito me va mostrando si realmente esos ejes corresponden a lo que yo quiero modelar. Aquí entonces voy a crear los ejes A, B, C y D con coordenadas 0, 3, 15, 3.15 más 5.5 y 8.65 más 3.15. Entonces ahí me da 11.8, 865, 315, que en efecto es la cuadrícula que yo tengo aquí en el Excel. ¿Listo? Aquí me pregunta por el tamaño de la burbuja, es básicamente este circulito que ustedes ven aquí, pues a mí me gusta como que no se vea pues tan grande, le pongo 100 o 80, bueno ustedes verán, esto ya es cuestión pues de gusto, de visualización. Y le damos OK, entonces ahí va a quedar la planta lista. Ahora vamos a modificar los pisos, le damos en Modify Show Story Data. Por defecto le podemos dejar ese nombre Story o si usted quiere le pone piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, etc. Aquí lo tenemos como Stories. Entonces simplemente vamos a crear un piso adicional, le damos a añadir piso, mantener las alturas de los pisos existentes. Le vamos a decir que la altura de entrepiso en este caso va a ser 3, aunque la podemos modificar. Y que lo inserte, atención, que lo inserte antes del piso 4, o más bien arriba del piso 4, como dice aquí. Entonces se llama piso 5. Vamos a modificar las alturas de entrepiso. Sabemos entonces que para nuestra edificación tenemos 3 metros de altura de entrepiso. Aquí por defecto pues lo está cargando, entonces todo está perfecto. Verificamos la altura acumulada que se vaya hasta 15, 3, 6, 9, 12, 15. Y aquí es importante algo que aparece y es que se llama piso maestro. La opción de piso maestro la utilizamos cuando tenemos un piso que puede ser característico de todos los demás. Es decir, cuando yo tengo que todos los pisos son iguales, como en esta edificación, pues puedo decir que el primer piso es un piso maestro y todo lo que haga en el primer piso se va a replicar a los pisos similares. Por ejemplo, yo voy a decir que el piso 1 es un piso maestro y los demás se van a parecer todos al piso 1. Todo lo que dibuje en el piso 1 se va a replicar a los demás. ¿Sí? Y de esa manera entonces le doy en Refresh View y automáticamente ya tengo la grilla de dibujo con los pisos, le doy en Refresh View y con la planta en el plano XY. Así pues entonces vemos la grilla de dibujo que ya está esperando por nuestros elementos estructurales y justamente aquí es donde vamos a crear las vigas y las columnas de nuestro modelo. Ahora pues vamos entonces a grabar. Guardamos aquí, salvamos lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a proceder. Recuerden, la idea es empezar a ejecutar estos pasos. Ya hemos definido algunas cosas, vamos entonces a dibujar y luego vamos asignando y si nos faltan cosas por definir, pues podemos fácilmente devolvernos a seguir definiendo y a seguir dibujando y así sucesivamente. Con respecto al dibujo, vamos a utilizar gran parte de los comandos que tenemos en esta parte de la ventana gráfica. Hay comandos para dibujo punto a punto
y hay comandos para dibujo rápido. Los de dibujo rápido son aquellos que tienen el puntico rojo. Con esos comanditos yo puedo fácilmente dibujar una gran cantidad de elementos sin necesidad de hacerlo punto a punto, ¿sí? Entonces, el uso de esas herramientas dependerá siempre de el modelo o de la geometría del modelo que nosotros queramos replicar. Entonces arrancamos, vamos a dibujar inicialmente, dibujaremos las columnas. Entonces noten que las columnas están orientadas, su dimensión más pequeña está orientada en el eje X y su dimensión más grande está orientada en el eje Y. Entonces, yo me paro aquí en planta y lo que puedo hacer es pararme aquí, vamos a darle en planta y empezamos a explorar esto, 3D en planta para ver cualquier piso y en elevación para ver cualquier corte de la edificación. Vamos a pararnos en planta y vamos a pararnos en el piso 1. Aquí yo puedo activar la opción de dibujar en ese solo piso, dibujar en todos los pisos o de dibujar en los pisos similares. Si yo le digo dibujar en los pisos similares, entonces todo lo que haga en este piso 1 se va a replicar a los demás. Todo lo que dibuje en este piso 1 se va a replicar a los demás. Como los pisos son iguales, entonces podríamos utilizar esa opción. Entonces vamos a ver aquí, cuando yo utilice este comando, que me dice dibujo rápido en planta, en elevación o en 3D. ¿De quién? En este caso, sería o dibujar pisos o dibujar muros. Si yo me paro en este de acá, me dice dibujo rápido de columnas en planta, entonces este me sirve. Si yo me paro en esta posición, antes de dibujar la columna, tengo que seleccionar cuál es la propiedad o la sección transversal que va a tener esa columna. Yo le voy a decir que es una columna de 40 por 60. Ustedes ahí están viendo que cuando yo me posicione en este punto y dibuje la primera columna de 40 por 60, automáticamente la ventana de la derecha se replicó a todos los pisos esa columna de 40 por 60. Vamos a darle control Z y deshacemos esa operación. Como esto es un comando rápido, entonces me permite hacer esta ventana para que replique para absolutamente todas las columnas. Ese dibujo de 40 por 60 en todas esas intersecciones. Como todas las columnas son iguales, yo puedo hacer esto. Si tuviera que estas columnas son unas y estas otras y estas otras, pues tendría que hacerlo más discretizado. En este caso, ya he creado absolutamente todas las columnas. Sin embargo, me fijo en que las columnas no están orientadas de la manera que yo quisiera. Entonces, lo que puedo hacer para cambiar esto es venir a Define, Section Properties, Frame Sections y simplemente invierto las dimensiones. Digo que este va a ser de 40 y este va a ser de 60. Le doy OK, le doy OK y no se me actualizaron. Realmente tengo que refrescar la visualización con este lapicito que aparece aquí. Lo refrescamos y automáticamente ya quedaron las columnas orientadas de la manera que yo quiero. En la parte de la derecha que tengo la vista tridimensional, vamos a explorar estos dos comandos. El chulito, que habitualmente lo llamamos así, es básicamente las opciones de display que yo puedo activar para que se me vean objetos o ocultar objetos pues por aquí, para que se me vean la numeración, para que se me vea los elementos extruidos o no. En este comando rápido puedo extruir los elementos, es decir, que se vean los elementos con su sección transversal como si fuera un sólido, ¿sí? Aquí se ve bastante bonito y eso nos permite en gran medida ir chequeando que lo que estemos haciendo en el modelo sea correcto. Le doy en 3D y si yo no quiero que esto suceda, entonces le vuelvo a dar aquí. Y simplemente ya se ve como un conjunto de líneas. Cuando se dibujan las columnas, por defecto el programa las articula, cosa que tendremos que cambiar porque nuestro modelo es empotrado en base. Lo cambiaremos a su debido tiempo. Por ahora entonces ya tenemos lo que son todas las columnas. Vamos guardando por aquí. Y a continuación vamos a dibujar las vigas. Entonces para dibujar las vigas utilizo este comando rápido que dice dibujo rápido de vigas en planta, que es el que estaba arribita, el de las columnas. Y entonces vengo y digo que vamos a dibujar una columna de 30 por 40 y selecciono, vamos a dibujar una viga de 30 por 40 y selecciono las zonas donde van a estar esas vigas. Como estoy todavía trabajando en Similar Stories, entonces él se va a replicar a todos los pisos y
bingo, ya tengo todo el edificio dibujado. Tal cual como ustedes ven ahí, ya quedó todo el edificio dibujado. Si le doy una vista extruida, se ve lo más de bonito todo el sistema reticulado. Entonces aquí ya podemos guardar e incluso aquí podríamos hacer un backup, si así lo queremos, de que ya tenemos toda la geometría del edificio lista. Para dejar de alguna manera la geometría y el modelo estructural mucho más listo, vamos a pararnos entonces en lo que es la base del edificio. Aquí le vamos a dar en solamente un piso para que solamente seleccione los nodos de la base. Seleccionamos con esta ventana o con esta otra de acá, se maneja lo mismo que AutoCAD. Seleccionamos y vamos entonces a asignar. Miren que ya estamos explorando el menú de asignar y vamos a cambiarle los apoyos. Para cambiarle los apoyos vamos entonces a Join y le damos en Restraints, o sea, restricciones. Cuando estamos aquí tenemos que ser consecuentes con los grados de libertad que le queremos bloquear a esos nodos. Por fortuna ya sabemos que un empotramiento bloquea los 6 grados de libertad que estamos considerando en 3D. Así que si estos símbolos en algún momento llegasen a desaparecer de alguna de las versiones de estos programas, tenemos que echarle mano al concepto para saber que al bloquear todos los grados de libertad va a tener un empotramiento, que es lo mismo que hacerle clic acá. Si le hago clic aquí, considero entonces un tipo de apoyo, que es el que tengo en este momento en articulación. Si le doy clic acá, entonces considero un rodillo. Y si le doy clic acá, considero un punto libre, un nodo libre. Como son básicamente empotramientos, cliqueo aquí en el símbolo de empotramiento, le doy a aplicar. Y automáticamente al darle aquí clic en el lapicito, miren que los apoyos han cambiado. Y este es el símbolo del empotramiento para el ETABS. Entonces, después de decir eso, vamos a tener ya nuestro modelo. Vamos a darle aquí 3D. Y aquí ya tenemos entonces nuestro edificio casi que listo para seguirle aplicando un conjunto de propiedades. Si quiero regresar a la visualización, le doy aquí en el pórtico sin deformar. Y aquí ya puedo extruir y ya puedo tener mi modelo estructural con respecto a lo que geometría se refiere. Aquí surge una pregunta y es, ¿en qué momento nosotros a esas líneas le definimos un material? Esa definición del material fue implícita cuando nosotros dibujamos las líneas con una sección transversal determinada, porque las secciones transversales ya habían elegido el material con el cual se iba a modelar. Entonces aquí en este momento, si yo le doy clic derecho a esta columna, ella me va a reportar la geometría, cuál es un nodo inicial, cuál es un nodo final. Vale la pena aclarar que cuando yo hago estos dibujos rápidos en estos programas, con esas herramientas rápidas, él va a dibujar por lo general los elementos verticales desde abajo hacia arriba y los elementos horizontales de izquierda a derecha. Para esa manera tener ángulos de rotación de 90 grados para esas columnas y de 0 grados para esas vigas, que luego entrarán en las matrices de transformación que el programa tendrá asignadas internamente. Tenemos las longitudes, tenemos entonces los assignments, que básicamente son las propiedades que se han asignado. Aquí vemos las propiedades de columna y otro conjunto de propiedades pues que se irán explorando a medida que se le va incluyendo mucho más detalle al modelo. Todavía no tiene cargas, no se va a diseñar, entonces por ahora simplemente tenemos lista la geometría de nuestro edificio. Entonces aquí sin duda que valdría la pena hacerse un backup, simplemente hacer, bueno, guardarle aquí y decirle archivo guardar como edificio backup 2. Backup 2, si alguien podría colocarle qué hizo en ese backup, geometría, unidades, materiales, lo que sea. Este va a ser 2 backup 2. Guardamos. Continuando con el modelo estructural de nuestro edificio en el programa ETABS, pasaremos a definir ahora otras propiedades del mismo. Para ello entonces vamos a definir los diafragmas. Aquí debemos de crear tantos diafragmas como pisos tenga nuestra edificación y asignar para cada uno de ellos una forma de modelarlo, sea diafragma rígido o diafragma semirrígido.
Entonces vamos a darle en añadir nuevo diafragma. Como sabemos, nuestra edificación tiene 5 pisos, razón por la cual necesitamos definir 5 diafragmas. El segundo diafragma va a ser un diafragma rígido. Vamos a mirar el primer diafragma, se ha definido como un diafragma automáticamente rígido. Añadimos un nuevo diafragma que sería el del piso 3, rígido, el del 4 y el del 5. Le damos OK y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asignar esos diafragmas. Ya los hemos definido, los vamos a asignar. Para asignarlos vamos a ir a cada uno de los pisos. Primer piso, seleccionamos, vamos a quitar aquí la versión extruida. Seleccionamos absolutamente todos los nodos y todos los elementos que estén en nuestro piso y le damos a asignar Join Diafragmas. Aquí, en esta ventana, seleccionamos el diafragma 1 y le damos a aplicar. Automáticamente vemos una visualización de lo que implica para el programa haber asignado ese diafragma. Vemos un punto zapote en pantalla que relaciona el centro de masa de ese diafragma que se está generando por la conectividad que tienen cada uno de los nodos de los elementos estructurales del sistema de resistencia sísmico. Todos entonces van a estar relacionados con respecto al centro de masa de todo el diafragma. Por tanto, los pórticos van a estar relacionados con respecto a ese mismo centro de masa. Y eso va de la mano con lo que nosotros hemos aplicado en el análisis teórico realizado en Octave y MATLAB. Subimos de piso, vamos al piso 2, señalamos y aplicamos el diafragma 2, luego lo hacemos con el diafragma 3, luego vamos a subir hasta el diafragma 4, lo aplicamos y luego vamos al diafragma 5 y lo aplicamos. Como todos los pisos se están considerando exactamente iguales, podemos ver que esos puntos zapotes que está representando visualmente el programa coinciden todos con el centro de masa de cada uno de los diafragmas. Como los pisos son iguales, entonces es el mismo centro de masas. Así pues, entonces hemos definido un paso y demasiado importante en toda la modelación de este edificio ante carga lateral, que era la creación de los diafragmas rígidos, para de esa manera poder comparar lo comparable, dado que nosotros estamos aplicando esa idealización en nuestro análisis teórico. Luego de definir esos diafragmas, vamos a guardar aquí en este backup y seguimos definiendo elementos y parámetros de nuestro modelo. En este modelo número 1 vamos a ingresar nosotros las cargas laterales directamente desde el Excel. Entonces para ello vamos a ir a definir los patrones y los casos de carga. No sin antes pasar a la opción de fuente de masa. ¿Qué vamos a encontrar en fuente de masa? En fuente de masa vamos a encontrar la ventanilla o la ventana que nos permite definirle al programa de dónde debe tomar la masa si nosotros quisiéramos que el programa calculara la masa. En este primer modelo nosotros no le vamos a pedir al edificio que calcule la masa porque nosotros vamos a ingresarle las fuerzas horizontales equivalentes, lo vamos a hacer de una forma manual. En un segundo modelo se buscará que el programa calcule él mismo la masa y que él mismo calcule las fuerzas horizontales sin necesidad de que yo se las ingrese. Entonces pasaremos por allí en un segundo modelo. Por ahora entonces vamos a patrones de carga. En patrones de carga vamos a definir los tipos de carga que vamos a considerar en este análisis. Por defecto él está considerando la carga muerta y la carga viva. Entonces está el nombre del patrón de carga a considerar, el tipo de carga que vamos a asociar con ese patrón, el multiplicador de peso propio. Este solamente aplica para las cargas muertas y es un valor que por defecto viene con el número 1. ¿Qué significa que venga con el número 1? Que el programa va a calcular la masa
de la edificación la va a representar luego como una carga muerta y esa carga muerta la va a multiplicar por 1, es decir, que la va a tener en cuenta en el análisis. Nosotros, como vamos a ingresarle las fuerzas laterales manualmente, directamente desde el Excel, entonces no le vamos a permitir al programa de que calcule esa carga muerta, porque nosotros se la vamos a ingresar directamente de ese análisis. Entonces para ello lo que nosotros buscamos aquí principalmente es definir una carga muerta que vamos a llamar D y le vamos a colocar aquí 0 para que él no la calcule y no la tenga en cuenta en este primer modelo. En otros modelos todo depende de lo que se quiera ejecutar con el programa, de lo que se quiera modelar, pues en otros modelos de otros elementos o sistemas estructurales, pues valdrá la pena dejarle el número 1 o colocarle ese número 0. Para aquí, en este caso que estamos haciendo esta modelación tan particular, tenemos que ser consecuentes con lo que queremos comparar. Entonces aquí le damos 0, aquí vamos a cambiar este nombre, vamos a colocar L de carga viva, también queda 0, pues porque solamente esto aplica para cargas muertas. Vamos a ingresarle una carguita de SD para irnos acostumbrando a esos patrones de carga que habitualmente se consideran en estos modelos. Patrón de carga SD, añadimos el nuevo y aquí vamos a crear los patrones de carga sísmicos. Entonces vamos a crear dos patrones de carga sísmicos y vamos a respetar por favor todos la nomenclatura. Es muy importante que nos acostumbremos a manejar la misma nomenclatura que tiene la NSR10 porque así cualquier persona que conozca del tema pues podrá revisar o podrá hacer un chequeo de nuestro modelo sin necesidad de que entre en confusiones. Muchas personas le colocan a la carga muerta y empiezan a colocarle carga muerta y no sé qué cosas. Y bueno, pues ya cuando se va a hacer una verificación, uno siempre busca como que todos tengamos la misma nomenclatura para hablar el mismo idioma. Entonces aquí intentaremos respetar esa nomenclatura, razón por la cual cuando vamos a definir un patrón de carga sísmica, una fuerza sísmica, la fuerza sísmica por norma se llama FS, no se llama sismo, ni sísmica, ni earthquake, nada, se llama FS. Entonces nosotros lo llamamos fuerza sísmica, esa es la nomenclatura de la norma, para la fuerza sísmica completa con la cual se chequean y se calculan las derivas. Para la fuerza sísmica de diseño se llama E. ¿Listo? Pero esa E la veremos en los cursos de diseño o en un curso posterior. Por ahora nos encargamos es de la fuerza sísmica completa que llamamos FS. Entonces nosotros vamos a decir FS, que es una nomenclatura normativa, FS en la dirección X, FSX, que proviene de la fuerza horizontal equivalente. Para hacer para dejar esa nota allí, que esa fuerza que estamos considerando sísmica en X proviene del método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces aquí nos pregunta por el tipo de carga y aquí le vamos a decir que es una carga sísmica para calcular derivas, seismic drift. Automáticamente activa esta ventana donde me va a preguntar cuál es el patrón lateral de carga. Entonces aquí vamos a encontrar una diferencia fundamental del por qué existen dos métodos para poder hacer este análisis por fuerza horizontal equivalente en este tipo de programas. El primer método que lo vamos a ver en este modelo se llama user loads. ¿Qué quiere decir eso? Que que el usuario va a ingresar unas cargas. Vamos a utilizar este y luego utilizaremos user coefficient. Pero por ahora utilizamos user loads. Entonces le damos user loads. Le damos entonces aquí añadir y de esa misma manera vamos a crear el patrón en Y, también con user loads. Le damos aquí añadir y lo tenemos. Le damos OK. Y digamos que hasta acá ya he creado el patrón de carga, pero no he ingresado las cargas relacionadas con la fuerza horizontal equivalente. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que voy a venir a Define, vamos a ir a Load Cases y aquí en Load Cases está la forma en la cual el programa va a considerar esas cargas, si son cargas estáticas, si son cargas dinámicas, si son cargas lineales, si son cargas no lineales.
Todas las cargas que nosotros estamos considerando en nuestro análisis son cargas lineales y estáticas. No depende del tiempo y no van a llevar nuestra estructura más allá del rango elástico y lineal. Entonces nosotros aquí simplemente venimos y verificamos que todas sean lineales y estáticas. Y le damos OK. Las combinaciones, lo que son las combinaciones, nosotros no las vamos a utilizar en este modelo, aunque vale la pena echarle un vistazo. Las combinaciones se utilizan ya cuando va a sacar las fuerzas de diseño de mi edificación. Como en este caso lo único que queremos hacer es chequear esas derivas, no vamos a pasar a combinaciones de diseño, entonces pues no será aplicado en los trabajos. Sin embargo, vamos a echarle un vistazo. Cuando le voy a añadir nuevo combo, puedo definir combinaciones de carga con esos patrones de carga anteriormente definidos. Está el patrón de carga muerta, patrón de carga viva, patrón de carga SD, patrón FSX, patrón FSY. Y aquí tenemos la forma en la cual él va a combinar esas cargas con una combinación lineal, una combinación envolvente, una absoluta, o utilizando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las cargas. Aquí está el factor de escala. Aquí entonces ustedes utilizarán los factores de mayoración NSR10 que están vinculados con el método de diseño sismorresistente, de diseño de estructuras actual, que se conoce como el método de la resistencia última. Aquí colgaremos 1.2 por ejemplo y 1.6, que es una de las combinaciones más utilizadas. Y ya está, entonces le damos OK y creamos esos combos. Pero aquí en este modelo no necesitaremos ningún tipo de esos combos. Entonces lo que nos compete ahora es ingresar aquí en patrones de carga, ingresarle a este FSX y FSY, ingresarle estos datos que tenemos aquí calculados y que los hemos calculado precisamente a partir de nuestra hoja de Excel. Aquí tenemos el vector de fuerza horizontal equivalente tanto para X como para Y, y tenemos los momentos torsores que está generando nuestra edificación. ¿Listo? Momento torsor accidental en X y momento torsor accidental en Y. Continuando con nuestro modelo, vamos a guardar este conjunto de fuerzas horizontales en cada uno de estos patrones de carga. Esta es la información que necesitamos. Vamos a prestar atención en lo siguiente. Vamos a darle entonces define. Vamos para patrones de carga. Y aquí vamos a escoger FSX de FHE. Modificamos el patrón lateral de carga. Y entonces, como podemos ver, el programa ya está esperando que nosotros para cada uno de los diafragmas, o sea, para cada centro de masa, le apliquemos las fuerzas correspondientes. Aquí Fx va a ser este vector que vemos aquí en pantalla. Lo seleccionamos, clic derecho y lo pegamos. Tenemos que tener las mismas unidades. Por favor, verificamos que las fuerzas estén en kilonewton y efectivamente aquí también estén en kilonewton. Muy bien. Aquí podríamos ingresar la fuerza en Y hacer que sea un solo patrón de carga para contener la fuerza X o para tener también en cuenta la fuerza en Y. Sin embargo, lo hemos discretizado para manejar los patrones de carga por aparte. De hecho, es pues es una costumbre pues que da mucho más orden a todo el modelo. Aquí me pregunta por MZ, donde MZ pues es el momento torsional que produjo la fuerza horizontal con respecto al eje X. ¿Lo puedo considerar? Sí, entonces puedo darle control C y aquí venir a pegar control V. Sin embargo, recordarán ustedes que en nuestro modelito de Octave, pues nosotros estamos empujando el edificio inicialmente sin considerar los momentos torsores. Entonces vamos a ser consecuentes para poder comparar los resultados y por ahora empujaremos solo el edificio para que este traslade pero no rote.
Entonces de esta manera quedaría ingresado el patrón de carga sísmica FSX. Y ahora vamos a explorar las otras opciones. Aquí por defecto viene seleccionada una opción que se llama aplicar la carga en el centro de masa del diafragma. Esto es lo que tiene que hacer el programa y nosotros lo hemos realizado en nuestro modelo teórico. Entonces acá yo puedo seleccionar esta opción para dejar que el programa calcule él mismo el centro de masa del diafragma, o puedo ingresarle yo mismo las coordenadas de ese centro de masa. Cuando nosotros estamos modelando una losa, el programa, por la geometría de la losa, es capaz de calcular el centro de masa del diafragma. Sin embargo, como nosotros no estamos modelando un sistema de entrepiso, como ustedes han visto, el modelo que tenemos es básicamente el esqueleto estructural, lo que son las vigas y las columnas. Entonces él va a calcular ese centro de masa como el centroide de la grilla de dibujo. Para este edificio que es regular, pues el centroide de la grilla de dibujo con el centroide o el centro de masa del diafragma coinciden. Sin embargo, para una estructura irregular, pues no va a coincidir. Entonces acá lo que habitualmente se hace es quitarle esta opción e ingresarle manualmente las coordenadas de ese centro de masa. Coordenadas del centro de masa de nuestro edificio, como podemos ver, las coordenadas, que sería este punto. Ese punto se encuentra a 11 metros en X, 5.9 metros en Y, que serían los dos datos que vemos aquí. Así entonces le damos OK y ya tenemos ingresado el patrón de carga sísmica, el FSX por fuerza horizontal equivalente. Ahora vamos a hacer lo mismo para ingresar el patrón de fuerza horizontal equivalente en Y. Modificamos el patrón de carga, quitamos esta opción, verificamos que aquí estén las coordenadas del centro de masa, seleccionamos aquí y pegamos, pero aquí donde dicen Y, pegamos acá. Y de esa manera ya tenemos guardada nuestra fuerza sísmica por medio del método de fuerza horizontal equivalente. Le damos OK y aquí guardamos. Bien, hasta este punto nosotros ya tenemos entonces el modelo estructural definido, ya hemos empotrado la base de nuestro edificio, ya hemos definido los diafragmas rígidos, ya tenemos los datos de los materiales, de las secciones transversales, ya tenemos los datos ingresados de las cargas sísmicas. Entonces lo que queda sin duda es analizar. Ya podemos pasar a este paso número 4, en el cual vamos a encontrar la respuesta estructural de ese edificio en términos de parámetros de salida que nos interesen. Entonces vamos a guardar aquí, vamos a darle archivo, guardar como, y vamos a decir que este es un tercer backup que vaya a ser el edificio. Y en este tercer backup es importante que, como ya vamos a correr el edificio, entonces guardemos todo en una carpeta, porque cuando yo le dé correr, él va a guardar un montón de ficheros y la idea es tenerlos bien agrupados, porque si se llega a perder uno de esos y quiero ver los resultados, pues me tocaría volver a correr el modelo y bueno, pronto el modelo mismo se me puede estar dañando. Entonces acá para analizar vamos al menú de opciones Analyze. Check Model me sirve para chequear si algún nodo no tiene conectividad, si algún elemento quedó por allá suelto, si tengo un traslapo o un elemento está encima de otro, un nodo se está replicando, en fin. Le doy aquí OK y él va a hacer el chequeo para darnos de pronto un warning si el modelo tiene algún error de dibujo o algún error de conectividad. Como podemos evidenciar, aquí la ventana nos dice el modelo ha sido chequeado, ningún mensaje de alerta ha sido generado, o sea que el modelo es correcto. Luego lo iré en Analyze y aquí puedo activar los grados de libertad. Vamos inicialmente a modelar todo el sistema Full 3D para considerar todos los grados de libertad.
Luego vamos a mirar aquí y me aparece una opción que se llama Set Load Cases to Run. Aquí en Set Load Cases to Run yo elijo cuáles son los patrones de carga que quiero ejecutar en el análisis. Sin duda que quiero que el análisis se haga para las fuerzas horizontales. No hay cargas gravitacionales asociadas, entonces yo le puedo dar no correr o le puedo dar correr. Igual no van a aparecer resultados asociados a ello. Solamente tendremos resultados asociados a estos dos patrones de carga. Adicionalmente, aquí me muestra una ventana que se llama la ventana del monitor, donde muestra a medida que va haciendo el análisis qué warnings va encontrando, qué advertencias para tenerlas presentes. Entonces, pues uno puede decirle muestre siempre esa ventana y ya vamos a ver qué va a extraer. Y aquí pues una opción que nosotros habitualmente cliqueamos que se llama el cálculo del centro de rigidez del diafragma. Vamos a ver que para este edificio que es regular y que las columnas son simétricas, pues el centro de masa va a coincidir con el tal llamado centro de rigidez y aquí pues no habría ningún inconveniente. Entonces después de hacer eso vamos a correr nuestro modelo. Vamos a correr ahora y vamos a analizar los resultados. Aquí podemos ver entonces la ventana de información de la que les hablaba hace unos instantes. Aquí tenemos la ventanita que me dice cuánto se demoró el análisis, cuáles son las características que tiene nuestro sistema, entre otras cosas. Para comparar los resultados, abrimos entonces nuestro modelo de Octave, lo ejecutamos, corremos y este modelo que se acaba de ejecutar para hacer las comparaciones correspondientes es un modelo que se perturbó con un patrón de carga lateral FHX y FHY y no se consideraron momentos torsores tal cual como se está considerando en el programa ETAPS. Entonces, debido a esta perturbación, encontramos los siguientes resultados: los desplazamientos de cada uno de los pisos con respecto a esas fuerzas que estamos aplicando. Entonces, estamos viendo que al aplicar la fuerza FSX, nuestro piso 5 se mueve 23.09 centímetros, el piso 4 20.39, 15.95, 10.15 y 3.916. Esto básicamente son los resultados de los desplazamientos del centro de masa en X, estos del centro de masa en Y y esto de la rotación que tiene ese centro de masa alrededor del eje Z. Ahora entonces vamos a nuestro programa y vamos a pedirle que por favor nos muestre sus resultados. Inicialmente entonces tenemos que ir aquí a las unidades porque él va a mostrar los desplazamientos con unas unidades que tiene definidas desde el inicio del modelo. Y para que todo sea pues comparable, vamos a pedirle que por favor los desplazamientos estén dados en centímetros para poder comparar con los que tenemos en Octave. Él automáticamente hace el cambio de unidades y no hay lío. Entonces aquí vamos a mirar y vamos a explorar otras opciones. Aquí tenemos pórtico no deformado, ¿sí? Aquí tenemos el pórtico deformado. Entonces cuando yo le doy clic ahí en el pórtico deformado, yo escojo el patrón de carga. En este caso los patrones de carga, los únicos que se activaron para hacer el análisis fue FSX y FSY. Si yo le doy FSX y le doy aplicar, miren que él automáticamente está empujando y me está mostrando la deformada de mi edificio en el sentido X. Él tiene una animación. Esa es la deformada animada con la cual habitualmente pues vienen todos estos programas especializados ahí como por hacer que la cosa sea divertida. Aquí, si yo me posiciono en cualquiera de estos puntos, el programa automáticamente me muestra los desplazamientos de esos nodos.
sea que me está mostrando que ese nodo se movió 23.777 como UX, que tuvo un desplazamiento Y de 0, porque solamente le apliqué la fuerza Fsx, y que tuvo un levantamiento en el grado de libertad vertical de 0.185. Este nodo de aquí me muestra que se movió 23.777 en un Y0 y tuvo un levantamiento del grado de libertad de menos 0.185. Como estoy viendo el pórtico en el sentido X y se desplazó debido a las fuerzas en X, entonces ese UX son los desplazamientos principales de esos pórticos que están en el sentido X. Ahora, UZ hace parte de los desplazamientos secundarios de ese pórtico o de esos elementos. Lo mismo va a pasar entonces si yo elijo FSY y le pido al programa que por favor me muestre un corte en Y. Estoy viendo entonces un cortecito en Y. Puede ser también visualizado aquí en 3D. También hay animación para él. Y de esa manera entonces nosotros también podemos verificar cuánto valen los desplazamientos de estos nodos con respecto al eje Y. Ahora entonces vamos a explorar la opción de display. En display puedo mirar las cargas que fueron asignadas a los nodos, a los elementos tipo frame, las deformadas. Puedo mirar diagramas de fuerzas y de esfuerzos. Aquí por ejemplo en este pórtico con los momentos, en este aquí donde le di clic, puedo mirar los diagramas para estas cargas, diagramas de cortantes, diagramas de momentos, cada una de esas columnas y de cada una de esas vigas. ¿Y cuál es momento 2.2, momento 3.3, cortante 2.2 o cortante 3.3? Recordemos entonces el video de los ejes locales, video que se llama Conociendo la interfaz gráfica, para poder entender cuándo utilizo 2.2, cuándo utilizo 3.3. Y este sería el de carga axial, de esas columnas y demás. Entonces de ahí puedo sacar los diagramas. ¿De dónde puedo sacar las reacciones? Las puedo sacar de este símbolo que se llama Display Reactions. Pero aquí elijo el patrón de carga para el cual quiero ver las reacciones. Las puedo ver como flechas, como estamos habituales o habituados a ver las reacciones. Clic acá y me muestra las reacciones. En este caso FZ, les puedo pedir las reacciones en FX, en FY, puedo pedir las reacciones a momento. Si no me gusta verlas así, entonces le puedo decir muéstreme las tabuladas. Y ya me paro en este nodo, le doy clic derecho y él me muestra las fuerzas de reacción en el eje local 1, 2 y 3 de ese nodo y los momentos alrededor de esos ejes. Aquí vemos el momento alrededor del eje 2, que para el nodo, solamente para el nodo, el eje 1, 2 y 3 coincide con X, Y y Z, o sea que este momento está alrededor del eje Y. Aquí le puedo decir, muéstrame para FSY. Y me muestra ya los resultados al aplicar el patrón de carga lateral en el sentido Y de ese edificio. Si quiero volver al pórtico sin nada, le doy clic acá y lo obtengo. Pues cortando por aquí. Entonces la intención ahora es que empecemos a comparar estos resultados que tenemos aquí con los que arroja el programa. Entonces hacemos aquí un paralelo y vamos a pedirle al programa que nos regale por favor los desplazamientos del centro de masa. ¿Cómo lo saco? Le doy en Display, Show Tables. Y aquí en Display Show Tables voy a pedirle que por favor me regale aquí en análisis de resultados. Él nos va a sacar por medio de tablas toda la información que necesitemos. Fuerzas en los elementos, desplazamientos en los nodos, esfuerzos, absolutamente todo. Y tiene una opción especial que es datos de salida de la estructura, o sea, de todo el conjunto. Aquí está la tabla Base Reaction que analizaremos
en unos minutos y están otros elementos de salida que también son de bastante interés y que resumen información importante de toda la estructura vista como conjunto. Entonces aquí nosotros necesitamos de join output, necesitamos los desplazamientos y necesitamos los desplazamientos del centro de masa del diafragma. Estos son los que vamos a comparar con los que tenemos en pantalla en nuestro Octave. Entonces aquí él va a reportar para todos los casos de carga. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ordenarlos y decirle aquí clic derecho. Por favor muéstrame solamente para FSX. Cuando le digo muéstrame solamente para FSX, él me regala estos datos que vemos aquí en pantalla. Entonces nosotros lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a pedirle que por favor nos exporte estos datos. Él lo puede hacer, le damos en File, exportar tabla actual, que me la lleve a Excel. Aquí entonces él abrió un documento de Excel en el cual vino y trajo la tabla que resume los desplazamientos de ese centro de masa. Vamos a, en esta ocasión vamos a eliminar esta columna, eliminamos esta columna, UYPC0, aquí me dicen qué punto los está determinando, cuáles son las coordenadas de ese centro de masa, tal cual como aparece aquí. Entonces, esto fueron las coordenadas, o más bien los desplazamientos del centro de masa calculados con el ETABS. Vamos a abrir aquí una columna, insertar, y vamos a decir que vamos a colocar los desplazamientos del centro de masas, pero van a ser los de Octave. Entonces aquí de color amarillo vamos a tener los desplazamientos del centro de masa, pero de Octave. Entonces, para ello vamos a pedirle que por favor nos regale esos datos de salida, que los tiene guardaditos aquí, y se llama desplazamientos. Entonces vamos a pedirle aquí que por favor muéstrame cuánto vale desplaza. Aquí tenemos los desplazamientos. Recuerden que esto está en metros y lo multiplico por 100 me da en la unidad que estoy buscando. Entonces vamos a ir a desplaza, que está aquí guardadito, desplaza. Y vamos a coger estos. Venimos por acá y los vamos a pegar. ¿Listo? Vamos a coger aquí, vamos a multiplicar esto por 100. Y vamos a llevarnos estos datos directamente acá. Y vamos a comparar nuestros desplazamientos. Entonces claramente estamos viendo que hay una diferencia. Hay una diferencia con respecto a los desplazamientos que obtuvimos con respecto a ETABS versus con los que tenemos con respecto a Octave o MATLAB. Es una diferencia en qué porcentaje lo podemos calcular. Entonces, toda esta información que tenemos acá no aplica porque empujé el edificio solamente en X, o sea que se activó solo ese desplazamiento lateral en X. Así que yo me permitiría aquí borrarla para poder hacer el análisis de los resultados que tenemos actualmente y por qué nos están dando distintos. Entonces, ¿qué pasa? Con ETABS, que es este de aquí, esto más grandecito, y vamos a colocarle aquí. Estos son los de ETABS. Estos son los de Octave o MATLAB. Vamos a colocarle MATLAB. Claramente estamos viendo unas diferencias. Entonces, ¿cuánto es la diferencia en centímetros? Vamos a hacerle, entonces vamos a decir este menos este. Podemos decirle en valor absoluto para mirar la diferencia que tenemos entre el uno y el otro. Tenemos esta diferencia en centímetros, ¿sí? Sería la diferencia entre estos dos elementos, y si lo queremos en porcentual, recordemos una fórmula para calcular un error que sería valor real, ¿sí? Menos valor experimental sobre valor real. Entonces en este caso vamos a considerar como valor real o experimental, ¿cuál es un absoluto? Este sería la resta que se tendría en el numerador, que es simplemente decir ETABS menos MATLAB absoluto, en valor absoluto, sobre, y vamos a considerar el valor teórico como si fuera el valor real.
Entonces aquí miramos y multiplicamos esto, simplemente le damos un formato porcentual y encontramos que la diferencia entre los desplazamientos más o menos va desde un 2 a un 3-4%, máximo, pues 3,2792% de error. Esto sería básicamente el error en términos porcentuales. Esta sería la diferencia que tenemos entre una cosa y la otra. ¿Listo? ¿Cómo podemos interpretar estos resultados y por qué nos da un error? Resulta y pasa que nosotros hemos intentado comparar lo comparable y hemos intentado aplicarle la mayor cantidad de simplificaciones teóricas que hicimos en MATLAB directamente a la ETABS. Casi que lo hemos logrado, salvo una, y es la que intentaba explicarles al inicio de esta sesión cuando estaba definiendo la sección transversal de mis elementos. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que, como ya se ha mencionado en las clases, como se ha estudiado, existen dos teorías para analizar elementos tipo frame sometidas a flexión. Está la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, que es la teoría clásica, y está la teoría de vigas de Timochenko, que es una en la cual se incluye la deformación por cortante, y al incluirse la deformación por cortante en el cálculo, en las ecuaciones diferenciales, eso conlleva claramente a que pues tengamos unos resultados con respecto a las deflexiones, unas deflexiones un poco más grandes, que efectivamente es lo que está reportando el software aquí en este análisis de resultados que estamos viendo. Este está dando unas deflexiones más grandes que este de acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestros resultados de MATLAB sean exactamente igual a los de ETABS es ir al programa y bloquearle ese cálculo de las deformaciones por cortante utilizando la teoría de Timochenko. Eso lo haríamos en términos académicos para demostrar que todo lo que hicimos en MATLAB es exactamente igual y es correcto aplicando la teoría de Euler-Bernoulli. Sin embargo, los programas especializados como este que estamos utilizando van más allá y utilizan la teoría de Timochenko porque la teoría de Timochenko incluye a la teoría de Euler-Bernoulli. Y entonces si la incluye, la teoría de Timochenko entonces es más completa para analizar elementos tipo frame que tengan una relación altura-luz libre que onde más o menos entre el punto 10 y el punto 25. ¿Sí? Más allá de una relación altura-luz de punto 25, pues ya tendré que modelar ese elemento como si fuera un sólido y aplicar teoría de elementos finitos y otras metodologías que me permitan claramente encontrar la respuesta estructural de ese elemento. Pero para estos elementos tipo frame, entonces la teoría de Timochenko es mucho más completa que la teoría de Euler-Bernoulli y esa es la que trae por defecto el software. Y muchos programas especializados lo hacen de esa manera. Entonces, cuando uno está intentando corroborar, ¿sí?, su modelo, ¿cierto? Su modelo teórico, pues encuentra estas diferencias y podría llegar a pensar que es que quizás hay un error en alguna parte de la modelación o que por ahí quizás el programa está haciendo algo más conservador y uno queda con ese sinsabor de por qué si está aplicando las mismas condiciones, las mismas simplificaciones, si está modelando los mismos elementos estructurales, porque no le da exactamente igual. Vamos a echarle un vistazo entonces a dicha matriz de rigidez para que veamos dónde exactamente es que está ese parámetro que aumenta esas deflexiones. Muy bien, entonces hacemos la trazabilidad de lo que hemos llevado a cabo en nuestros modelos. Vemos que cuando calculamos la matriz condensada, que luego se va a transferir directamente para cada pórtico al centro de masa del diafragma, esa matriz condensada se calcula a partir de esta matriz de rigidez para columnas y esta matriz de rigidez para vigas que se ha demostrado en el desarrollo del curso, aplicando la teoría de Euler-Bernoulli.
Ahora vamos a mirar la otra matriz de rigidez que considera deformaciones por cortante. Esta matriz de rigidez que considera deformaciones por cortante es una matriz de rigidez mucho más completa que la que habitualmente se trabaja de Euler-Bernoulli, y esta es la que tiene entonces por defecto el software. Si comparamos término a término, vemos que aparece un parámetro que se llama beta S, justo en los denominadores de muchos de nuestros términos de rigidez. ¿Sí? Así entonces, debido a eso, es que nosotros encontramos esas diferencias entre los desplazamientos que nosotros obtenemos por medio de MATLAB u Octave versus los que está calculando el programa. El programa internamente está calculando las matrices de rigidez de columnas y vigas aplicando esta teoría. O sea que además del 12i sobre L al cubo, está diciendo 12i sobre L al cubo y está teniendo en cuenta 1 más beta S, donde beta S es un parámetro adimensional que se llama deformación, el factor de influencia por cortante o simplemente el factor de deformación por cortante. Beta S depende de varias cosas: del módulo de elasticidad del elemento, de la inercia de ese elemento, de la longitud de ese elemento, del módulo de rigidez o módulo de cortante que tenga ese elemento, es decir, el material con el cual nosotros lo estamos modelando. Y recordemos que ese módulo de cortante se nos explicó ya en cursos anteriores. En cursos anteriores tenemos por aquí el módulo de cortante. Vamos a ver si lo tenemos aquí a la manito. El módulo de cortante lo tenemos por aquí, que depende de por aquí que no abre, listo. Que depende de la relación de Poisson y también depende del módulo de elasticidad. Y ese lo encontramos por aquí. Este ya lo calculó el programa automáticamente cuando le dimos E y cuando le dimos el valor de la relación de Poisson del concreto. Él ya calculó el G, o sea que él ya tiene ese parámetro. Ahora A es el área de nuestro elemento y alfa es un parámetro que en la teoría de Timochenko se conoce como el coeficiente de ajuste de cortante, ¿sí? O el factor de ajuste de cortante. Y entonces cuando ya nosotros entramos en detalle de esa teoría relacionada con Timochenko, aparecen entonces cada uno de esos parámetros. Aquí está pues la demostración detallada de cada uno de esos parámetros. Y lo que representa alfa, factor de corrección del esfuerzo cortante. Entonces, claro, cuando uno empieza a analizar y se va metiendo en el por qué el programa está haciendo ese cálculo con esta matriz de rigidez y empiezan a mirar todos los parámetros, E, I, G, ya sabemos cuál es, L ya sabemos cuál es, A es el área de la sección transversal de nuestro elemento, si son rectángulos pues es base por altura, y alfa es el parámetro que hace, ¿sí? El parámetro que el programa internamente está calculando y que lo calcula dependiendo de la sección transversal que él tenga. Para ir mucho más a la fuente de todo, porque la intención con estos videotutoriales es que ustedes sepan de dónde sale cada cosa en la modelación de este programa, en el uso de este programa y por qué estamos haciendo las cosas, para qué las estamos haciendo. Sin duda que tenemos que darnos un vistazo por aquí al manual. En el análisis reference ustedes van a encontrar un documento de casi 600 páginas donde está todo en detalle lo que contiene este programa. Los programas especializados en ingeniería no son licuadoras que usted le metió ahí 2 bananos, simplemente apretó un botón y ya eso terminó licuando y usted sirvió y listo, se acabó. No. Para eso nosotros tenemos un manual con el cual podemos encontrar la solución a muchos de los problemas que surgen a diario en la modelación estructural, porque pues en estas sesiones
queda bastante difícil explorar todos los comandos. Exploramos los comandos que vamos utilizando, pero a medida que ustedes en la profesión o en la academia vayan explorando o haciendo más modelos estructurales, pues van a encontrar dificultades y por lo tanto hay que venir al manual. ¿Sí? En el manual está todo. Si yo le doy, por ejemplo, el factor de corrección de cortante, básicamente para buscarlo necesito saber que el programa está, o el manual pues está escrito en inglés, voy a un traductor y simplemente le doy área de cortante y él me viene y me muestra cómo calcula esa área de cortante y cómo calcula esa área efectiva de cortante. Entonces aquí me está mostrando que para una sección rectangular el área efectiva de cortante es 5/6 del área. O sea que ese alfa es igual a 5/6. Porque aquí, si yo miro la teoría, área es B por D o simplemente base por altura, que es lo que está mostrando la tabla anterior. Y entonces el alfa, el valor que acompaña, sería este 5/6 para secciones rectangulares, donde B es la base y D es la altura. Entonces, dicho eso, cuando yo entro al programa y le digo que me muestre en las propiedades de la sección de esa columna, le digo que por favor me muestre las propiedades de esa sección. Aquí yo encuentro un parámetro que se llama área de cortante. Y entonces esa área de cortante vale 2000 en el sentido 2 de la columna, o sea, para los 40 centímetros de la columna, en ese sentido. Y en el sentido 3 vale 2000. Y me pregunto yo, ¿de dónde surge ese 2000? Pues básicamente ese 2000 surge de decir 2400, que es el área bruta, por 5 sobre 6. Y entonces de esta manera el programa automáticamente está calculando el área de cortante. O sea, yo no tuve que preocuparme por ingresarle el parámetro alfa o el parámetro beta S o ingresarle el área de cortante al programa. Él la está calculando internamente. Yo por lo único que me tengo que preocupar es por entender qué son esos parámetros y para qué sirven esos parámetros y cómo esos parámetros me van a cambiar a mí la respuesta estructural del elemento. Y si yo entiendo eso es porque ya entendí todo el fenómeno físico, entendí toda la teoría, entendí todo el concepto, entendí toda la deducción y entonces ya tengo completo control de mi modelo y no estoy dándole clic como un loco a cada cosa con el fin de solamente hallar un resultado y se acabó. Ahora, él automáticamente calcula esta área, pero recuerden que aquí hay un parámetro que se llaman los parámetros modificadores de propiedades. O sea que si yo bloqueo esos parámetros, si yo a donde dice área de cortante le pongo 0 y área de cortante le pongo 0, el programa va a coger, va a calcular el área de cortante, va a pasar por esta ventana, encuentra un 0 y área de cortante por 0 va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quizás no sea tan matemáticamente directo como un producto. Quizás ese 1 o ese 0 estén vinculados con condicionales. Hey, si dice 1, tenlo en cuenta, si dice 0, no lo tengas en cuenta. Sea una cosa o sea la otra, lo que es importante aquí es que cuando usted le bloquee, cuando le coloque 0, él no va a tener en cuenta deformaciones por cortante y por lo tanto, él al no tener en cuenta las deformaciones por cortante, el beta S lo va a considerar como 0 y 1 más 0 es 1, o sea que nosotros nos regresamos a la matriz de rigidez con la cual calculamos en MATLAB. O sea que para comparar lo comparable en este ejercicio académico y demostrar que el método de MATLAB es igual de potente al que tenemos en el software, entonces vamos a bloquear esas áreas de cortante. Pero en la vida real, en la práctica, esas áreas de cortante no se van a bloquear. Porque esas áreas de cortante me permiten tener en cuenta la deformación por cortante y por lo tanto la deflexión va a ser más grande y por lo tanto el análisis va a ser mucho más preciso que si lo hiciera por la teoría de Euler-Bernoulli.
Vamos entonces a ejecutar esa acción. Venimos, desbloqueamos el modelo. Cada vez que ustedes corran el modelo va a tener este candadito. Desbloqueamos, le damos a aceptar. Y vamos entonces a Define Section Properties, Frame Sections. Vamos a modificar. Y le vamos a dar aquí en Property Modifiers. Y vamos a colocar 0 para el cortante en la dirección 2. El área de cortante y 0 para el área de cortante en la dirección 3. Recuerden, es netamente comparación académica. Le doy OK. Y le doy OK. Voy a hacer lo mismo con la viga. Property Modifier, 0 aquí, 0 aquí. Le damos OK, le damos OK, le damos OK. Y guardamos nuestro modelo. Y aquí, justo aquí, ya vamos a estar listos para correrlo. Corremos nuestro modelo. Al correr nuestro modelo vamos a pedirle al programa que por favor en Display Show Tables nos regale esas tablitas que incluso él ya tiene aquí cargadas. Vamos a decirle que solamente es para el caso FSX. Y vamos a llevarnos estos resultados directamente a nuestra tablita Excel. Aquí pues vale la pena simplemente copiar y pegar esto. Ya tenemos el formato. Venimos acá. Y entonces vamos a colocar ETABS con Timochenko. Vamos a copiar y pegar todo esto. Pegamos aquí. Vamos a decir ETABS con Euler Bernoulli. Venimos acá y copiamos. Lo pegamos aquí. Pegar. Claramente estamos evidenciando que nos da exactamente igual y que el error es del 0%. Tenemos un error del 0%. Incluso me atrevería a decir que este también nos da un error del 0%. Solo que el programa pues lo está básicamente lo está redondeando. Es como si yo redondeara este a 6. Listo muchachos, 0%. Entonces claramente nosotros lo que hemos ejecutado en MATLAB es lo que se hace en nuestro software especializado. Cada vez que ustedes vayan a utilizar este programa para hacer este tipo de análisis, ya pueden tener la plena certeza de que lo que está ejecutando es exactamente igual a lo que nosotros hicimos en la parte teórica. Por eso es la importancia de la parte teórica y conceptual y demostrativa, porque todo va a recaer en el uso de un programa de estos. Y si no sé qué hace, pues voy a parecer un idiota dándole clic a todo, sin sentido. Entonces aquí estamos verificando que los resultados que tenemos son exactamente iguales y que por ende podemos ya con mucha tranquilidad seguir aplicando nuestro modelo de MATLAB o nuestro modelo de ETABS. Vamos a seguir viendo más resultados, vamos a hacer lo propio para, para el eje Y. Sin duda, creo que es importante, vamos a eliminar aquí. Podríamos decir que esta es una hojita para nuestro eje X. Y vamos a copiar y pegar aquí esta tabla. Y vamos a modificar algunas cosas para no tener que exportar, dado que ya tenemos un elemento base aquí en el cual podemos trabajar. Aquí pues básicamente podemos decirle, venga, estos son los estas son las comparaciones en X. Y estas vamos a tener las comparaciones en Y. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos para esta tablita y vamos a decirle, venga, output case, FSY. Entonces ya me muestra UY. Selecciono, vengo, libro de Excel. Aquí vamos a decir que tenemos UY con Euler Bernoulli. Pegamos aquí nuestros daticos y vamos a traer los UY directamente desde MATLAB. Entonces vamos a decirle que estos son los UY que vamos a tener en MATLAB. Venimos y los pegamos por aquí y le hacemos un tratamientico para darlos
mucho más expeditos. Así que vamos a tener esto. Y hacemos, pegamos control C, pegamos acá, valores. Aquí, pegamos valores. Pegamos valores. Valores y valores. Y efectivamente nos da lo que hemos dicho, unos errores del 0%. Esto es por redondeo, esto lo puedo llevar a 8, listo. Y este me lo puedo llevar a 6, listo. Y entonces ya, cuestión de redondeo. Entonces aquí tenemos UY con ETABS Euler-Bernoulli versus UY MATLAB. Y ahorita vamos a sacar UY de Timochenko versus UY de MATLAB con Euler-Bernoulli. Para ello entonces tengo que venir al programa, vengo, le quito esta de acá, descliqueo, vamos a darle a Define, vamos a volver a activar entonces, porque la idea es sacar esos otros resultados, vamos a darle aquí que sea 1 y 1, le damos OK, OK, vamos a las vigas, modificar, y le vamos a dar en Property Modifiers 1 y 1, y le damos OK, 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 volvemos a correr y sacamos los resultados de los desplazamientos en Y. Entonces vamos a Display, Show Tables. Damos aquí en OK y vamos a pedirle FSY y copiamos aquí. Nos vamos para nuestro librito. Pegamos aquí y nos traemos estos de acá que son los de MATLAB. Pegamos Octave y listo. Entonces vemos diferencia entre un 4 a un 5.3% aproximadamente. Y ya está. Eso sería entonces, digamos, como la comparación de resultados, principalmente los desplazamientos principales de cada uno de los diafragmas, considerando entonces la comparación para X. Pues colocar aquí comparaciones en X y comparaciones en Y. Muy bien, vamos entonces a regresar a Euler-Bernoulli. Entonces vamos a Section Property, Frame Sections. Le damos en Modifier, Property Modifiers. Para seguir comparando resultados. En este caso vamos a ir a comparar entonces las reacciones, las cortantes en base y demás. Bueno, antes de comparar esos resultados de reacciones y mostrar de dónde se sacan los diagramas y las fuerzas y todo lo demás, vamos a mirar de nuestra hoja de Excel. Nosotros por aquí tenemos un formato que es el formato de las derivas. Este formato de derivas, esta tablita que ustedes ven acá, se puede sacar directamente desde nuestro ETABS. Le damos entonces en Show Tables. Y aquí vamos a pedirle que por favor nos muestre las derivas. Entonces le damos Story Drifts. En vez de esta, le vamos a pedir las derivas. Le vamos a dar OK. Y aquí vamos a elegir las derivas para qué tipo de carga. Entonces vamos a decirle las derivas para FSX. Este resultado que él nos presenta aquí son las derivas para FSX y esto está sin unidades. Si uno lo multiplica por 100, le da en porcentaje. Entonces, como ustedes pueden ver, al tener estos resultados, aquí estos resultados fueron los que tomamos directamente del Octave o de MATLAB. Y aquí nos lo dan en términos porcentuales. ¿Listo? Vamos a hacer algo para que esto quede mucho mejor calculado y nos vamos a ir con todos los decimales para calcular esas derivas. Vamos a ir por aquí.
pegamos aquí con todos los decimales, está perfecto. Miren que nos da exactamente, si usted multiplica esto por 100, le da exactamente el mismo valor porcentual que tenemos allí. También vamos a ir entonces con los de Y. Nos traemos estos comparativos. Aquí nos traemos todo pegamos aquí. Y vamos entonces a pedirle que nos muestre para Y. Entonces, para Y nos da exactamente lo mismo en términos porcentuales. Por otra parte, si le doy en Display, voy a encontrar una opción que se llama Story Response Plots, que muestra este tipo de gráficas que varían en altura en la edificación. Entonces le doy aquí en Display, Story Response Plots, y entonces vamos a cerrar esta ventanita. A ver, muy bien, perfecto. Entonces aquí vamos a pedirle que por favor nos muestre las Story Drifts, las máximas, Max Story Drifts. Y ahí entonces podemos ver para qué caso combo de carga vamos a pedirle que por favor nos muestre para FSX. Entonces para FSX aquí me está mostrando la deriva. No está mostrando el límite máximo del 1%. Ese sí lo hemos ubicado nosotros aquí en nuestro modelito de Excel. Aquí lo está mostrando en unidades. Pero este mismo formato es el que estamos representando aquí. Si le digo que me muestre para FSY las derivas máximas, entonces él aquí viene y cambia su dibujo y nos muestra las derivas máximas para FSY. También existen otros parámetros de salida en altura, como son las cortantes de cada uno de los pisos. También aquí la de la base, pues es la cortante en base. Nos muestra también los desplazamientos laterales, no derivas, sino desplazamientos laterales para cada uno de los pisos. Y muy bien, sería como lo que se quería mostrar de esta ventana. Otro de los parámetros es entonces las reacciones en la base. Vamos a darle en Display, Show Tables, y vamos a la tabla Base Reaction. Estamos en la estructura Output, Base Reaction. Vamos a seleccionar y aquí vamos a pedirle las reacciones para el caso de carga FSX. ¿Qué es lo que está representando el programa en las Base Reaction? La Base Reaction del programa es la sumatoria de todas las reacciones en X o de la resultante de las fuerzas de reacción en X, en Y, en Z y de los momentos para cada uno de los pórticos. Es decir, es como si el programa cogiera y sumara las reacciones R de los pórticos que están orientados en el sentido X y luego las reacciones R de los pórticos que están orientados en el sentido Y. Y lo mismo para aquellos que pues están aportando en Z y para los momentos también. Encontraríamos ese mismo análisis, ¿sí? Entonces aquí, si queremos por ejemplo corroborar, sabemos que hemos empujado el pórtico en X, entonces o más bien hemos empujado el edificio en X, entonces los pórticos que están respondiendo a esa perturbación van a ser los pórticos, como vemos aquí, el 1, el 2, el 3, el 4, o sea que si yo sumo, ¿sí? Esas reacciones, creo que ya habíamos hecho ese análisis, la reacción total en X sería la reacción del pórtico 1, ¿sí? En la posición 1, o sea, este valor más este valor más este valor más este valor. Y eso me está dando menos 12.149, que le da exactamente igual a lo que nos está representando aquí el programa. ¿Listo? Lo mismo va a pasar si yo elijo, por ejemplo, FSY. Entonces, si yo hago FSY, ya simplemente calcular el RTY, que me da exactamente igual a lo que le está dando el programa. Y esos valores, recordemos que coinciden con lo que nosotros hemos denominado como la cortante basal, tanto en X, la cortante basal estática, tanto en X como en Y. Muy bien, entonces de esa manera tendríamos esos base reactions.
Y a continuación vamos entonces a mostrar la forma en la cual podemos sacar los diagramas de fuerzas de nuestros elementos. Entonces para ello, disparamos aquí en el pórtico con los momentos, este simbolito. Vamos a decir para los casos de carga que queremos, FSX o FSY, y podemos escoger entonces, por ejemplo, parémonos en este plano, en el plano A, vamos a decirle que la elevación en A, nos paramos aquí y vamos a pedirle entonces los resultados. Vamos a decirle que nos regale, por ejemplo, las fuerzas axiales. Aquí vemos entonces cómo se están distribuyendo las fuerzas axiales. El hecho de que aquí aparezca sin colorcitos es que la fuerza axial es muy pequeñita para estos elementos. Aquí tengo estas fuerzas axiales, aquí tengo estas otras fuerzas axiales. Estas son de tracción porque son positivas. Estas son de compresión. Vamos a mirar entonces los cortantes. Aquí tengo los cortantes, el diagrama de cortantes para estos elementos. Cortante 2, 2. Hay que ir a, nuevamente lo digo, a repasar el video de Conociendo la interfaz gráfica donde se explica qué es 2, 2 y qué es 3, 3. Vamos a pasar aquí, vamos a mirar el momento 2, 2. Miramos el momento 3, 3. Aquí tenemos el diagrama de momentos de nuestras vigas y de nuestras columnas, de nuestros elementos. Que es un diagrama, ya es un viejo conocido por todos y todas. Y bueno, se puede seguir entonces ahí cacharreando con cada una de las visualizaciones. Aquí lo vemos todo en 3D por cada uno de esos pórticos que están actuando en el sentido X. Lo mismo podemos encontrar al pedirle que nos muestre los resultados en el sentido Y. Para quitar esos resultados, entonces le damos aquí en pórtico no deformado. Y entonces de esa manera tendríamos el análisis de una edificación bajo carga lateral en el software o en este programa que se llama ETAPS, que está enfocado principalmente para edificios y que lo que quisimos hacer fue comparar con nuestro modelo teórico que tiene ciertas simplificaciones fundamentadas en la teoría y como hemos visto nos han dado resultados exactamente iguales. En una próxima sesión seguiremos explorando mucho más el programa y haremos el mismo cálculo de fuerzas horizontales equivalentes, pero utilizando la opción de User Coefficient, lo cual llevará a que exploremos entonces más comandos y más opciones, que lo hagamos todo siempre basado en la responsabilidad y en un uso consciente de esta herramienta tan poderosa.